Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a realizar unos 4 videos donde estaremos presentando respuesta a un estudio que realizó el apologista trinitario Luis Carlos Reyes, donde él enseña erradamente lo que él supone que cree la unicidad de Dios en relación al nombre del Señor Jesucristo como el nombre que Dios reveló en sí mismo y de sí mismo por medio de su manifestación en carne. De tal manera, vamos a mostrar varios videos y en esos videos vamos a presentar fragmentos donde el señor Luis Carlos Reyes enseña y nosotros vamos a dar respuesta a sus enseñanzas. Escuchemos. Bueno, el primer texto que nos citan los universitarios para intentar apoyar sus creencias de que Jesús es el Padre encarnado y que el nombre de Jesús había sido profetizado como el nombre del Padre que se iba a revelar es Isaías capítulo 52, verso 6, el cual dice: Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías capítulo 52, verso 6. Este es un texto que los universitarios seguidamente citan para intentar probar su presuposición teológica. Para los universitarios, ellos entienden este texto decir que Yahweh anunció que en aquel día que Él se manifestara en carne como hombre, que Él daría a conocer su nombre. Para los universitarios, cuando Dios se manifestó en carne, Él dio a conocer que ese nombre es Jesús. O sea, para los universitarios se trata con literalmente la revelación de un símbolo lingüístico verbal, y la clave unicitaria es literalmente usar este nombre de Jesús para referirse a Dios. Es verdad que el nombre Jesús significa Jehová salva o Jehová es el Salvador, y también es verdad que Yahweh mismo tomó carne cuando nació Jesús. Eso no lo niego como trinitario, pero el punto aquí es demostrar cómo los unicitarios han puesto un sobreénfasis en la idea de tener que aceptar que el nombre de Yahweh es Jesús. Y de aquí después saltan a concluir que Jesús es una encarnación del Padre mismo. También argumentan que pertenece a la salvación de uno aceptar esta clave de que el Padre es Jesús y que Jesús es el Padre, y que se tiene que invocar literalmente el símbolo lingüístico del nombre de Jesús para ser salvo, como por ejemplo en el bautismo. O sea, dan parecer que le ponen más énfasis en una palabra o al símbolo lingüístico de Jesús, en lugar de poner su fe en el cual tal nombre representa. Por ejemplo, Con relación a esta parte, el señor Luis Carlos Reyes dice que la unicidad le coloca énfasis en lo que es el símbolo lingüístico. Me imagino que habla acerca de la fonética del nombre. Y eso realmente no es cierto, ya que en el mundo hay muchos idiomas y muchos dialectos totalmente distintos y en cada uno de ellos se invoca el nombre del Señor. Así que tanto su escritura y su fonética cambian, pero su significado es el mismo. De tal manera, lo que está diciendo el señor Luis Carlos Reyes carece de fundamento, pero sigamos escuchándolo. un universitario me pregunta por medio de una discusión en YouTube sobre este texto, me pregunta, ¿por qué él dijo que todos conocerán su nombre? Bueno, respuesta. Primeramente, eso de conocer su nombre no tenía nada que ver con el nombre lingüístico y literal de Jesús. ¿Cómo lo sé? Bueno, para comenzar, el nombre de Jesús en griego es Jesús y es el equivalente al hebreo Yeshua, que Quiero que ustedes analicen algo de las palabras del señor Luis Carlos Reyes. Él va a explicar Isaías 52, verso 5, por causa de una conversación que él sostuvo con un unicitario. Y eso realmente trae y llama mucho la atención, porque hace aproximadamente 2 años yo realicé varios videos donde yo refuté varias enseñanzas del apologista Luis Carlos Reyes. Y en esas refutaciones yo invité al señor Luis Carlos Reyes a sostener un debate.
el señor Luis Carlos Reyes respondió que sí íbamos a tener el debate. Y lo respondió públicamente, por escrito, donde él manifiesta que sí vamos a tener el debate después de terminar una serie de videos donde él iba a exponer públicamente quién era el apóstol de la iglesia La Luz del Mundo. Eso hace aproximadamente 2 años. Hasta el día de hoy todavía seguimos en espera. Luis Carlos Reyes ha hecho un silencio en relación a dar una fecha para hacer el debate que hace 2 años él aceptó. Entonces es curioso cómo Luis Carlos Reyes tiene tiempo para compartir con ciertos unicitarios, posiblemente unicitarios con poca preparación, pero no tiene tiempo para compartir y hacer un debate serio, un debate que yo sé que va a marcar mucha diferencia entre muchos debates que se han hecho entre unicitarios y trinitarios. De tal manera, si alguien puede hacerle llegar esta información al señor Luis Carlos Reyes, pues comuníquele que todavía estoy interesado en hacer el debate que él aceptó hace 2 años, que hasta el día de hoy no se ha podido hacer. Significa Dios es salvación, o Yahweh es salvación. Muchos unicitarios creen que este nombre fue revelado por primera vez cuando el ángel se lo anunció a María en Lucas 1:31 y Mateo 1:21. Pero el caso no es así, amigos. Este mismo nombre era muy común en la antigüedad. De hecho, ya se estaba usando mucho antes como nombre de persona, antes del nacimiento virginal de Jesús. Por ejemplo, revise el hebreo de Esdras 2:2, donde se menciona a alguien con el nombre de Yeshua. Observe que en la Septuaginta, la traducción griego del hebreo, se traduce el hebreo Yeshua de Esdras 2:2 como Jesús, lo cual es la misma forma léxica que se localiza en el griego de Lucas capítulo 1 verso 31 y Mateo capítulo 1 verso 21. ¿Sabía usted que este mismo nombre aparece hasta 30 veces en el hebreo del Antiguo Testamento de la forma Yeshua? Y aquí les presento todos los textos en la pantalla para que ustedes mismos los revisen. En todos estos casos, ya se había revelado, y lo digo entre comillas, el nombre Yeshua antes del nacimiento de Jesús. Si no me creen, solo revisen el hebreo. Pero si eso no le convence, vea la traducción Septuaginta de todos estos pasajes, donde va a localizar en muchas partes, dependiendo de la forma gramatical, la traducción al griego como Jesús, y lo cual se traduce al español como Jesús. De hecho, en la Septuaginta, hasta también incluyendo la apócrifa, aparece el nombre de Jesús, Jesús, hasta más veces, con un total de 276 veces. Y aquí nuevamente les presento los textos para que ustedes mismos los revisen. Así que el nombre Jesús y Yeshua ya se estaba usando como nombre de personas mucho antes del nacimiento virginal de Jesús. ¿Acaso nos van a decir los unicitarios que todas estas personas también eran una manifestación en carne de Yahweh mismo? Miren, no me malentiendan. Yo también creo que Jesús era Dios mismo en carne. Pero el argumento que intenta probar que el nombre de Yahweh, que se iba a revelar en el futuro, iba a ser literalmente Yeshua y Jesús o Jesús, y que la persona con este nombre tenía que ser el Padre encarnado, se destruye con las observaciones y toda la evidencia textual del hebreo y del griego de la Septuaginta que les he demostrado. Una nota marginal. Esta evidencia también destruye otro argumento de esos del movimiento hebreo mesiánico, que dicen que el nombre griego de Jesús como Jesús no es el nombre correcto del Mesías. Dicen y insisten que su nombre real es solo Yeshua y no Jesús o Jesús, y que tal nombre griego viene de raíces paganas romanas. Bueno, con la evidencia textual que he demostrado, también se destruye este argumento cuando notamos que los traductores de la Septuaginta, donde se localiza este nombre, eran escribas judíos, no romanos. Y la Septuaginta se data al menos 300 años antes del tiempo de Jesús. Estos escribas judíos tradujeron a Yeshua como Jesús en el griego, y por lo tanto el nombre Jesús o Jesús no tiene sus orígenes en el romanismo pagano, sino con los escribas judíos de la Septuaginta. Entonces, amigos, ¿qué significa con nombre
cuando nos dice Dios que por tanto mi pueblo sabrá. Bueno, a partir de aquí, Luis Carlos Reyes va a explicar lo que para él significa Isaías 52:6, cuando dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Pero vamos a dar respuesta o vamos a decir algo con relación a lo que Luis Carlos Reyes ya ha manifestado. El señor Luis Carlos Reyes cree que nosotros entendemos que el nombre de el Mesías solamente se escuchó por primera vez cuando el ángel se le aparece a José o a María. Y eso no es cierto. La unicidad no cree ni entiende tal cosa. Nosotros como unicitarios entendemos que el nombre de Yeshua, según el hebreo, era un nombre conocido dentro del pueblo judío, siglos antes de la manifestación de Dios en carne. Pero la revelación del nombre de Yeshua es en relación a Dios. Ese nombre no se conocía de Dios y es el nombre que Dios va a dar a conocer, que va a revelar de Él en su manifestación en carne. Y eso es algo totalmente distinto. El nombre de Jesús es el nombre que Dios reveló de sí mismo en su manifestación en carne. No estamos diciendo que el nombre Yeshua era un nombre que no se conocía, que nunca se había escuchado. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el nombre de Yeshua o de Jesús es el nombre que Dios reveló, pero de sí mismo en su manifestación en carne. De tal manera, antes de la manifestación de Dios en carne, no se conocía de Dios que Él se llamara Yeshua. Eso es lo que estamos diciendo. Yeshua en el hebreo era un nombre conocido entre los judíos, pero no era un nombre que era conocido para Dios, hasta que llegó el tiempo de la manifestación de Dios en carne. Y en esto consiste la revelación del nombre en relación a Dios. Ningún judío llegó a conocer que Dios se llamó Yeshua, sino hasta la manifestación de Dios en carne. Ahora, el nombre hebreo Yeshua fue traducido en la Septuaginta por Jesús, tal cual como lo escribieron los apóstoles en los evangelios y en sus cartas. Pero solo la persona de Jesucristo cumple su verdadero significado, que es Yahweh salvación o Yahweh salvador. Entonces, la presentación que hace el señor Luis Carlos Reyes es errada, porque él cree o está haciendo entender que los unicitarios creen o creemos que el nombre Yeshua nunca se había escuchado hasta que el ángel se le apareció a José y a María. Y eso no es cierto. Nosotros no creemos tal cosa. Y repito, lo que creemos es que Yeshua en el hebreo era un nombre conocido entre los judíos, pero no era un nombre que era conocido para Dios. Y Dios reveló ese nombre cuando se manifestó en carne. Así que el nombre Yeshua en relación a Dios se dio a conocer en su manifestación en carne. Y eso es algo totalmente distinto a lo que el señor Luis Carlos Reyes ha enseñado. Y volvemos también a lo mismo.
Realmente no entendemos cómo el señor Luis Carlos Reyes puede tener conversaciones con ciertos unicitarios, pero todavía no tiene tiempo suficiente para poder hacer un debate con relación a estos temas. Para mi nombre por esta causa de aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Qué significa eso en Isaías capítulo 52, verso 6? La respuesta directa es que significa que conocerán su poder, su autoridad, su reputación y quién realmente es Él. Es decir, el Dios Todopoderoso de Israel. Aquí le presento un ejemplo de Éxodo capítulo 9, del verso 13 al 16, para que vean que eso de nombre con Dios tenía que ver con su poder y autoridad. En Éxodo capítulo 9, verso 13 dice: Entonces dijo el Señor a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón, y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 19: Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Verso 15: Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. El verso 16: Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre para toda la tierra. La Biblia de las Américas. ¿Ven cómo eso del nombre de Dios tiene que ver con dar a conocer su poder y autoridad para que sea glorificado? ¿Acaso creen que lo que estaba diciendo Dios a Faraón por medio de Moisés era que solo quería que Faraón conociera literalmente solo su nombre lingüístico de Yahweh? ¡Claro que no! Así que la idea de dar a conocer su nombre tenía que ver con dar a conocer su poder y autoridad para que reciba gloria. Comparen Éxodo capítulo 10, verso 1 a 2, a Éxodo capítulo 11, verso 9, Éxodo capítulo 14, verso 17, Proverbios capítulo 16, verso 4. Otra cosa, la palabra para nombre que se localiza en Isaías 52, 6 es Shem. Y es la misma palabra que también se localiza aquí en Éxodo capítulo 9, verso 16. Así que la manera que los universitarios han torcido esta idea de nombre realmente es algo totalmente lejos de lo que enseña la Biblia. De hecho, que el nombre se usaba de esta manera se ve mucho en la Biblia. Veamos otro ejemplo en Génesis capítulo 11, verso 4. Génesis capítulo 11, verso 4. Dice así: Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúpula llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparciados sobre la faz de la tierra. Observen ahí como dice nombre, hagamos un nombre. Ahí nuevamente en el hebreo se encuentra la palabra Shem. Hagamos un Shem, un nombre. ¿Ven cómo Shem, nombre, se usaba también para comunicar la idea de reputación o poder de uno? Estas personas no solo estaban diciendo que solo querían dar a conocer un nombre lingüístico y literal como Pedro, Miguel o José y ya. No, sino que se trataba de comunicar la idea de reputación o poder o algo así. Y siempre es el contexto que le dice a uno cómo se debe de entender, no al revés. Vea por ejemplo en Isaías capítulo 63, verso 12, verso 14, Jeremías capítulo 32, verso 20. Un nombre también se puede usar para denotar los atributos de uno, como justicia, así como por ejemplo en Salmos capítulo 89, verso 15 al 16, la fidelidad, Salmos 89, verso 24, la santidad, Salmos 99, verso 3, la fama, gloria, reputación, así como acabamos de ver en Génesis capítulo 11, verso 4. Entonces vemos que eso de nombre no siempre se refiere solo a una designación o una denominación de una persona o una forma lingüística, sino que también muchas veces se refiere a autoridad o a poder. Creo que es muy interesante lo que hemos escuchado de parte del apologista trinitario Luis Carlos Reyes. Realmente hay una distorsión de lo que Luis Carlos Reyes enseña con relación a lo que él dice que la unicidad cree. Antes de entrar en materia y dar la interpretación de Isaías 52, versículos 5 y 6, quiero leer algunos fragmentos del libro titulado En el nombre de Jesús por parte del teólogo David Bernard. Dice de la siguiente manera:
El nombre conocido como Jesús incorpora la revelación de Dios contenida en los dos testamentos, porque literalmente significa Yahweh Salvador o Yahweh es salvación. Ahora escuche lo siguiente. Aunque haya habido otros que han llevado el nombre Yeshua, si observa, se da cuenta que nosotros nunca hemos creído que el nombre de Yeshua solamente se escuchó en los oídos de los judíos a partir de la manifestación angelical a José y a María. Aunque haya habido otros que han llevado el nombre Yeshua o Jesús, solamente Jesucristo de Nazaret personifica la verdad y el significado de ese nombre. Él, refiriéndose a Jesús, Él es Dios con nosotros. Mateo 1:23. El nombre de Jesús es el nombre que Dios reveló de sí mismo en su manifestación en carne. Ahora, los judíos ya conocían y habían escuchado por siglos el nombre de Yeshua en muchos personajes, pero nunca habían escuchado que ese nombre Yeshua era el nombre de Dios. Y esto solamente se pudo dar a conocer en la manifestación de Dios en carne. En ese sentido, el nombre Yeshua o Jesús es un nombre revelado de Dios cuando Él se manifestó en carne. El nombre de Jesús es el nombre que Dios reveló de sí mismo en su manifestación en carne. El significado del nombre Yahweh Salvador solo se cumple en la persona de Jesús. Ahora voy a leer otro fragmento de este libro y dice lo siguiente. Como cuestión práctica, Dios mismo honra el uso del nombre Jesús en español. Cuando la gente clama con fe usando este nombre, reciben respuestas a sus oraciones, reciben sanidades y son liberados de demonios. En conclusión, el nombre de Jesús se puede pronunciar de manera distintas y en distintos idiomas, dialectos y acentos. Así que no es una cuestión de fonética. En todas sus formas, el significado es el mismo. El Dios verdadero del Antiguo Testamento se hizo nuestro Salvador en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Cuando una persona utiliza el nombre con este entendimiento y con la fe en Jesús como Señor y Mesías, entonces, sin importar la lengua que hable, su oración alcanzará el trono de Dios y su invocación del nombre de Dios será eficaz. Así que con estos fragmentos de este libro del teólogo David Bernard, echa por tierra todo lo que Luis Carlos Reyes mencionó en lo que escuchamos, donde él manifestó que los unicitarios creen que el nombre Yeshua solamente se escuchó por primera vez cuando el ángel le apareció a María y a José, y estamos echando por tierra tal cosa. Y repito nuevamente, el nombre de Yeshua se conocía dentro del pueblo judío. Personas tenían ese nombre. Así que ese nombre era conocido dentro del pueblo judío.
pero su significado, el cual es Yahweh, Salvador, solamente se cumple en la persona de Jesús. Y esto cuando Dios se manifiesta en carne. Y es ahí en su manifestación cuando el nombre de Yeshua o Jesús ha sido revelado. Es el nombre revelado de Dios para la humanidad. Y eso es muy, pero muy distinto a lo que Luis Carlos Reyes nos ha enseñado. Ahora, los apóstoles escribieron en griego el nombre del Mesías. Lo escribieron en griego, Jesús. Y lo escribieron del hebreo Yeshua. Y Yeshua es una contracción del nombre hebreo Yehoshua. Ahora, gramaticalmente y fonéticamente es diferente, pero su significado es el mismo. De tal manera, era igual decir Yehoshua en el hebreo, que era la forma original. Después viene la abreviación, que es Yeshua. Después viene el griego Jesús. Después viene el latín, el alemán, el español y todos los idiomas. Gramaticalmente y fonéticamente son distintos, pero el significado del nombre es el mismo. Y estamos hablando de la misma persona. Así que, lamentablemente, hemos escuchado una vez más a Luis Carlos Reyes decir cosas de la unicidad que realmente no son ciertas. Ahora, el señor Luis Carlos Reyes va a explicar, él explicó lo que él entiende acerca de Isaías 52, verso 6. Y él hace una pregunta. ¿Qué significa cuando Jehová dijo en Isaías 52, 6? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora, Luis Carlos Reyes dice que eso significa que conocerán el poder de Dios, la autoridad de Dios, la reputación de Dios y quién realmente es Él, es decir, el Dios todopoderoso de Israel. Posteriormente, Luis Carlos Reyes cita varios versículos como Éxodo capítulo 9, verso 13 al 16, para mostrar que nombre hace alusión al poder de Dios. Y ciertamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el nombre hace alusión al poder y a la autoridad de Dios. Pero no es el único uso que encontramos del nombre del Señor en la Biblia, ya que cuando hablamos de nombre, podríamos hablar del poder o de la autoridad de Dios, o sencillamente de hablar del nombre que identifica quién es Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que cuando estamos hablando de nombre, estamos hablando de identidad o de poder o autoridad? Bueno, tenemos que verlo dentro de su contexto. El contexto es lo que nos va a decir, lo que nos va a indicar cómo debemos entender cuando se refiere al nombre del Señor. Es decir, o se está hablando de autoridad o sencillamente se está hablando de identidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de nombre, el uso primario del nombre es de identidad, no de autoridad. Ciertamente, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla de nombre, vemos que hay muchas referencias a autoridad y poder. Pero el uso primario del nombre es de identidad. Repito, el contexto es lo que nos va a indicar cómo debemos entender cuando vemos que se está hablando del nombre de Dios.
Por ejemplo, cuando leemos Éxodo capítulo 3, verso 15, donde Dios dice que Jehová es su nombre y dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Observe que Dios está hablando de un nombre de identidad y que ese nombre es su nombre para siempre. Ahora, Luis Carlos Reyes también dice que la palabra nombre en el hebreo que se encuentra en Isaías 52:6 es Shem, y que también es la misma palabra que se encuentra en Éxodo 9:16. ¿Por qué Luis Carlos Reyes está haciendo esa comparación? Porque él está mostrando que si en Éxodo 9:16 la palabra nombre es Shem, refiriéndose al poder de Dios, y esa misma palabra Shem está en Isaías 52:6, eso significa que la palabra nombre en Isaías 52:6 significa poder. Hacer eso es realmente es un error. Realmente hacer esa comparación que hace Luis Carlos Reyes es un error. Porque la palabra Shem en el hebreo, que se traduce por nombre, es la misma palabra cuando se usa nombre de identidad o nombre de autoridad. Así que esa comparación no puede ser posible. Permítame, le coloco un ejemplo. Si yo tomo la palabra Shem de Isaías 52:6 y voy a un versículo, por ejemplo, Éxodo 3:15, encontramos que en Éxodo 3:15 la palabra nombre en el hebreo también es Shem. Pero la palabra nombre en Éxodo 3:15 nos está mostrando un nombre de identidad. Entonces yo digo, bueno, como la palabra Shem en Éxodo 3:15 es un nombre de identidad y la palabra Shem también se encuentra en Isaías 52:6, eso significa que el nombre de Isaías 52:6 es un nombre de identidad. Sería algo también absurdo tratar de explicar Isaías 52, versículo 6 de esa manera. Bueno, eso es lo que hizo Luis Carlos Reyes en su presentación. Ahora, el uso primario de nombre es de identidad, pero también vemos que frecuentemente es usado como autoridad. ¿Qué es lo que nos indica cuando utilizar la palabra nombre como autoridad o identidad? Su contexto. Y es eso lo que vamos a desarrollar en estos momentos. Vamos a ver algo muy importante. Vamos a leer Isaías 52, versículos 5, 6 y 7. Y vamos a interpretar estos versículos a la luz de su contexto. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Entonces aquí encontramos la palabra Jehová o el nombre Jehová. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Este Jehová está indicando quién es el que está hablando, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Nuevamente encontramos la palabra Jehová o el nombre de Jehová, identificando quién es el que está hablando. Ahora, si usted observa, el verso sigue diciendo, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y podríamos preguntarnos,
¿cuál nombre? Resulta que para Luis Carlos Reyes, la palabra nombre hace énfasis a la autoridad de Dios. Pero no puede ser a la autoridad de Dios, sino al nombre que identifica quién es Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el mismo versículo así lo indica. Observe nuevamente el versículo. Y ahora, ¿qué hago aquí? ¿Dice quién? Dice Jehová. Un nombre de identidad. ¿Identidad de quién? Identidad del personaje que está hablando. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen huyar. Dice Jehová. Nuevamente se está presentando el nombre de identidad de aquel quien está hablando. Y dice, mi pueblo, y dice, y continuamente es blasfemado mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que se ha presentado 2 veces en el mismo texto. ¿Cuál es ese nombre? Jehová. Ese es el nombre que ha sido blasfemado. El nombre de Jehová por aquellos que han esclavizado al pueblo de Israel. Por tanto, o a consecuencia de tal cosa, mi pueblo sabrá mi nombre. Observe que cuando Dios dice sabrá mi nombre es en relación al nombre que ha sido blasfemado. Por tal motivo, no podemos pensar o creer o interpretar como hace Luis Carlos Reyes, porque el señor Luis Carlos Reyes no tiene en cuenta el contexto. De tal manera, cuando Dios dice mi pueblo sabrá mi nombre, es a consecuencia de que su nombre estaba siendo blasfemado. ¿Cuál nombre? El nombre de Jehová, que es el nombre que está identificando a Dios quien está hablando en estos textos. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo. ¿Quién estaba hablando? El versículo 5 nos dice 2 veces que es Jehová. Por tanto, dice, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Así que queda descartado la interpretación fallida del apologista Luis Carlos Reyes, ya que la palabra nombre hace alusión al nombre de identidad del personaje que está hablando. Y en relación a eso, Dios va a dar a conocer un nombre cuando Él mismo se haga presente. ¿Y cuál es ese nombre que Dios dio a conocer? Bueno, es Jehová con la característica de Salvador. Así que en Jesús encontramos el nombre de Dios que fue revelado a Moisés con la característica de que Dios vino a salvarnos. Por eso es un nombre que ha sido revelado en su manifestación en carne. Ahora, observe que en Juan 17:3 Jesús, haciendo una oración, dice, y esta es la vida eterna. Jesús, como un verdadero judío, como un verdadero hombre nacido de una mujer judía, haciendo su oración sacerdotal, dice, y esta es la vida eterna. Pregunta, ¿qué es la vida eterna? Bueno, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre como el único Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Aquí Jesucristo se está presentando como el enviado, como el hombre nacido de mujer, sin dejar de ser Dios. Y a Jesucristo a quien has enviado.
En esto consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y los amigos trinitarios no saben quién es el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, como Jesús manifiesta que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, el cual es el Padre, y a Jesucristo, el enviado de Dios, como un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios y único Dios. Entonces observe que en el versículo 6 Jesús dice: he manifestado tu nombre. Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces Jesús dice: Padre, he manifestado tu nombre. ¿Por qué Jesús dice que ha manifestado su nombre? Bueno, porque en el verso 3 Jesús dijo que la vida eterna consistía en conocer al Padre como el único Dios y al Hijo como el enviado. En el versículo 25 del mismo capítulo dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Entonces aquí nuevamente Jesús dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre, en relación a que la vida eterna consistía o consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado, como un verdadero hombre nacido de mujer, entendiendo que nunca dejó de ser Dios en su manifestación en carne. En esto consisten las palabras proféticas que encontramos en Isaías capítulo 52, versículos 5, 6 y 7. Entonces vemos que la interpretación que hace el apologista Luis Carlos Reyes es una interpretación fallida, errada. No podemos pensar que cuando Dios dijo: mi pueblo sabrá mi nombre, hace alusión a su poder, a su autoridad, cuando vemos anticipadamente que su nombre ha sido blasfemado. Y cuando habla de que su nombre ha sido blasfemado, se refiere a su nombre de identidad, como se puede ver en el versículo 5, cuando se encuentra la expresión: así dice Jehová. Ahora, aparte de eso, viene algo muy interesante. Observe lo siguiente. Analicemos lo que dice Isaías 52, versos 5 al 7. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Observe que Jehová promete estar presente. Yo mismo que hablo, dice Jehová. Yo mismo que hablo, no otro, yo que estoy hablando, estaré presente. Y al estar presente, daré a conocer mi nombre. ¿Ok? Bien. ¿Quién va a estar presente? Jehová. Ahora, esa presencia, ¿a qué hace referencia? Bueno, el versículo 7 nos muestra a qué hace referencia. Porque ese estaré presente es una profecía mesiánica. Es una profecía mesiánica. Y lo podemos observar en el versículo 7.
dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces vemos que ese estaré presente tiene que ver con el anuncio mesiánico. Tiene que ver que Dios se va a manifestar en carne, quien como un verdadero hombre va a anunciar las verdades de Dios. Cuando nosotros le preguntamos a los amigos trinitarios, ¿quién es ese Jehová que va a venir a hacerse personalmente presente? Cuando Él dice, yo mismo que hablo, yo que estoy hablando, estaré presente. ¿Quién se iba a hacer presente? ¿Sobre quién se cumple el versículo 7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sobre quién se cumple esa profecía, tomando el contexto que el versículo 6 dice, porque yo mismo que hablo, hablando Jehová, he aquí estaré presente. Para algunos trinitarios o para muchos trinitarios es Jehová el Hijo. Jehová el Hijo se iba a hacer presente. Jehová el Hijo fue quien se hizo presente. Y sobre Jehová el Hijo es quien recae el cumplimiento del versículo 7 de Isaías capítulo 52, versículo 7. El detalle es que en el versículo 13 del mismo capítulo dice lo siguiente: he aquí mi siervo. ¿Quién está diciendo esas palabras? El mismo Jehová de Isaías 52, versículo 5. Aquel quien dijo, he aquí estaré presente en el versículo 6. Ese que iba a estar presente, ese que dijo, porque yo mismo que hablo estaré presente y daré a conocer mi nombre, ese mismo que iba a estar presente, él mismo y no otro, en el versículo 13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Entonces, si usted observa, el que iba a estar presente, el que iba a dar a conocer su nombre, el que dijo, he aquí, yo mismo que hablo estaré presente, ese Jehová que estaba hablando, que se iba a hacer presente, según el versículo 13, tendría un siervo. Tendría un siervo, haciendo alusión a Jesucristo como un verdadero hombre. Entonces, si en el versículo 13 se está presentando al siervo, al Hijo de Dios, ¿quién es ese que encontramos en Isaías 52, versículos 5 y 6? Nos damos cuenta que el que está hablando en Isaías 52, versos 5 y 6, es Jehová el Padre. Jehová el Padre prometió personalmente venir y dar a conocer un nombre. ¿Y cuándo se cumplió eso o cómo se cumplió eso? Cuando Jehová, que es el Padre, se hizo un hombre en el vientre de María y como hombre nació y como hombre fue declarado hijo de María, hijo de José,
hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. Jesús, como un verdadero hombre, es el siervo esperado. De tal manera, Isaías 52, versos 5 y 6 se cumplen cuando Jehová el Padre, él mismo que está hablando, viene a hacerse presente. ¿Y cómo se hizo presente? Como un verdadero siervo, como un verdadero hombre, según el versículo 13 del mismo capítulo de Isaías 52. Si observa que ese Jehová que hace referencia a Isaías 52, 5, 6, no puede ser un Jehová hijo. Primero, porque no existe en la Biblia el término Jehová hijo, pero sí existe en la Biblia el término Jehová Padre. Así que ese Jehová, quien prometió venir, él mismo, quien estaba hablando, tiene un siervo de acuerdo al versículo 53, refiriéndose al Mesías. Observe lo que dice el versículo 54 acerca de ese siervo. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Refiriéndose también a Isaías 53, cuando vemos que no había hermosura en el siervo sufriente. Aquí también lo encontramos en Isaías 52, versos 13 y 14, porque se está hablando del siervo sufriente. Pero ¿cómo apareció el siervo sufriente del versículo 13 y 14? Bueno, porque Jehová el Padre, que encontramos en el versículo 5 y 6, prometió él mismo venir y dar a conocer su nombre. ¿Y cómo cumplió esa promesa? Cuando él se hizo un hombre, quien como hombre llegó a ser el siervo sufriente sin dejar de ser el Padre eterno que él siempre ha sido. Entonces, mis amados hermanos y amigos, podemos ver que la interpretación que hace el señor Luis Carlos Reyes es totalmente errada. Y podemos interpretar Isaías 52, 5, 6, 7, 13, 14 y 15 a la luz de la palabra de Dios y entender esta hermosa revelación. Que Jesucristo es el único Dios, es el único Jehová del Antiguo Testamento, que prometió personalmente venir y dar a conocer su nombre, que en su manifestación en carne es el siervo, sin dejar de ser el único Dios que siempre ha sido. No siendo más, esperemos el siguiente video para seguir dándole respuesta al señor Luis Carlos Reyes. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta una próxima. Bendiciones.